Entonces el ruido, como a priori dijimos que era diferente, pero lo evaluamos y era diferente. Miren aquí ustedes, el ruido en las áreas rurales estará más o menos en 35 kHz, decibeles en este caso, mientras que en las áreas urbanas era cerca de 60, o sea, bastante. Cuando evaluamos por pares, el par era La Tasajera UdeA, Vegas Universidad de Medellín, Zarzal Universidad Nacional, Zarzal Universidad de Medellín. En Zarzal era la zona más alejada de vías, es una vereda subiendo, entonces allá no hay casi vías, y la Universidad de Medellín efectivamente es la que tiene menos ruido de las zonas urbanas. Y entre estas dos localidades, por ejemplo, había una diferencia de 20.56 decibeles. Esta escala es logarítmica, o sea que así fuera la diferencia de 3, sería una diferencia muy grande. Entonces, esta diferencia de ruido quiere decir que hay mucha diferencia entre ese par rural y urbano. Bueno, entonces queremos saber si en últimas varió el repertorio entre ocinos y subocinos. Miren ustedes, por ejemplo, un canto de un subocino. ¿Cierto? O sea, es la misma nota que se repite, es la misma nota con la misma estructura que se repite y aumenta la velocidad, pero realmente no hay un cambio significativo, o igual que ocurre con este sinalaxis albesis. ¿Cierto? Son estas mismas dos notas, y esas dos notas se repiten en todo el canto, y ya ese es el canto de sinalaxis. Comparado con el canto de un ocino, que un digno representante es el cucarachero. Y miren ese canto de el mismo cucarachero incluso. Entonces, en general, o sea, esto es un ejemplo, pero eso se repite, es un patrón que se repite con los ocinos y con los subocinos. Los cantos de los subocinos son estereotípicos, repetitivos. Los cantos de los ocinos, que son los que aprenden, entonces son variados, son más largos, o cuando ellos quieren más cortos, le ponen trinos, y al canto siguiente le quitan el trino y le ponen un ruido, o sea, pueden ser muy variados en general. Bueno, la otra pregunta que nos hacíamos era si las características espectrales variaban entre esos dos grupos, entre ocinos y subocinos. Entonces acá vemos en rojo las características que variaban, que son relativamente pocas con respecto a lo que vamos a ver ahorita. Pero una característica que sí variaba mucho era el ancho de banda. Como no se lee muy bien esto, entonces es simplemente para mostrarles acá. Estos son los ocinos, estos son los subocinos, y está los dos primeros rurales y los dos segundos son urbanos. Ese es el patrón para el resto de las gráficas. Entonces acá encontramos, por ejemplo, una variación entre el ancho de banda de los ocinos con respecto a los de los subocinos. Estos tienen un mayor ancho de banda, y acá, por ejemplo, no es mayor, pero sí está en un rango muy diferente en un grupo y en otro. Ahora sí varían según el hábitat. Si esas características del espectro varían en los espacios rurales o los espacios urbanos. Y miren que acá muchas más atributos del canto variaron con respecto al tipo de hábitat. Por ejemplo, la frecuencia mínima. Miren, por ejemplo, en esta que se ve mucho mejor que respecto a este varía, este número indica que hay una variación, y el ancho de banda igual. Además de que es diferente entre ocinos y subocinos, es diferente entre ocinos o subocinos rurales y urbanos. Bueno, esto solamente es para mostrarles que de todas estas características que teníamos, por medio de unos análisis estadísticos, elegimos los atributos que mejor nos estaban describiendo a las especies, porque toda es una información redundante que estaba generando una tabla llena de datos que finalmente no nos daba mucha información. Entonces seguimos trabajando con los 4 que les mostré: la frecuencia máxima, mínima, pico y el ancho de banda. Bueno, entonces ahora, de todos los ocinos que evaluamos
varían las características cuando yo los evalúo en áreas urbanas y en áreas rurales. Entonces sí, acá nos muestra en rojo todas las especies que tuvieron variaciones en esas frecuencias y en el ancho de banda, y vemos que de los ocinos, que son de los que aprenden, 5 de 6 evaluados cambian. Y hay algo particular con Traupis episcopus, y es que no cambia. O sea, no importa si está cantando en la ciudad o en el campo, mantiene las mismas frecuencias. Pero entonces aquí hay algo muy interesante que les voy a contar ahorita. Y están los subocinos, que son los que se supone que no aprenden cantos. Entonces esperábamos que no cambiaran, y los subocinos sí cambiaron. O sea, de 6 especies evaluadas, 4 presentaron cambios. Y estas dos, Sinalaxis azare, que es la especie que menos se encuentra en las ciudades, y Tyrannus melancholicus, no presentaron cambios. Miren que Tyrannus melancholicus tiene, este es el espectrograma del llamado de Tyrannus melancholicus. Es un llamado alto, es un llamado agudo, y está muy por encima de lo que generalmente es el ruido, que es en esta franja de abajo. Entonces, eso yo no lo puedo decir porque eso no lo hablamos en el estudio, pero creo yo que esa podría ser una de las explicaciones de por qué no tiene necesidad de variar Tyrannus melancholicus, porque es que su canto se está emitiendo por encima de las frecuencias que enmascara el ruido. Bueno, y esto es lo que les contaba de Traupis episcopus, del azulejo. El azulejo no varía, pero el azulejo es el que más ancho de banda presenta. Este es el ancho de banda, y este es el número de cambios que tuvieron en el canto. Entre más ancho de banda tiene Traupis episcopus, pues no tiene necesidad tampoco de cambiar, porque el sirirí canta alto y el ruido está bajo, pero entonces Traupis ocupa todo el espacio cantando, y no importa que no se escuche lo de abajo, pero se escucha lo de arriba, por así decirlo. Eso es un patrón que se rescata en todos los ocinos. En los subocinos se pierde un poquito precisamente con los valores extremos, pero es algo interesante. Y todas las especies tienden a aumentar la frecuencia mínima. Si yo les digo que el ruido urbano está en las frecuencias más bajas, pues sí es uno espera que la frecuencia mínima es de las frecuencias que más afectada se vea, porque es la frecuencia que más abajo está y que ellos tendrían que correr para hacerse escuchar. Y eso se encontró en todas, ocinos y subocinos, a excepción del rastrojero de Sinalaxis azare. Sinalaxis azare, como les decía desde el inicio, solo está en un parchecito en la Universidad de Medellín, y pues otra vez, o sea, sacando así conclusiones que no se valoran en el estudio, esa podría ser una de las razones por las que Sinalaxis azare no está en la ciudad, porque no es capaz, por ejemplo, de correr la frecuencia mínima, aunque eso también es algo que habría que entrar a evaluar. En general, entonces tenemos que efectivamente el ruido varía, que es mayor en las áreas urbanas que en las rurales, que el repertorio de los ocinos presenta una mayor variedad. Pues eso ya en el estudio gráficamente uno puede ver cuántos cantos puede tener una mirla comparado con cuántos cantos puede tener el sirirí, y eso que el sirirí es de los que más varía. Bueno, siendo el sirirí un subocín y la mirla un ocino. Bueno, que todas aumentan la frecuencia, o sea que hay una tendencia general a aumentar la frecuencia mínima, y que las especies que presentan un mayor ancho de banda tienen menos necesidad de cambiar su canto. Y pues la conclusión más grande y muy chévere es que la variación en los atributos espectrales del canto de las aves tiene que ver más con si están cantando en hábitat urbano y rural que con si son ocinos o subocinos. O sea que posiblemente tanto el grupo que aprende como el grupo que no aprende tiene la capacidad de modificar el canto, que no es lo mismo que habíamos encontrado, ¿cierto? Porque eso se le atribuía solamente a ese grupo de los ocinos.
Bueno, pues la idea es tratar de comprender, perdón, un poquito cómo es esa adaptación de la fauna en general a los ambientes urbanos, pues no ir en contra de la urbanización y el desarrollo, sino tratar de entender cómo funciona y cómo podemos sortear pues esas cosas, o sea, dar espacio a lo natural, pero tampoco dejar de progresar. Bueno, entonces un agradecimiento a todas las personas y entidades pues, que estuvieron involucradas en el proyecto y no sé si tengan preguntas, dudas, sugerencias. Es que como medio contradictorio que logre adaptarse cuando es condicionado con el micrófono. Me está diciendo que siendo que en los ubocinos ya se sabía que la información para reproducir el canto está codificada genéticamente, que cómo es que encontramos que ellos están modificando el canto, pues que eso es como contradictorio. Pues lo que pasa es que hay otra cosa, bueno, a mí se me olvidó mencionar que hay un estudio como hermano del mío, que lo hizo Dariel, y que ambos hemos encontrado también que no solo hay, o sea, que tal vez pueda ser un vacío en los estudios, porque han analizado en especies, por ejemplo, y han hecho así experimentos crueles donde, por ejemplo, una especie es sorda desde que nace, una especie de subocín, es sorda desde que nace y puede reproducir el canto de la especie con todos los detalles, con total normalidad. Y casi siempre los experimentos que se hacen en ciudades y en áreas pues, urbanas y rurales evaluando esto se ha hecho con ocinos. Entonces yo diría que es que también falta estudiar a los subocinos, o sea que esto de hecho y el profesor Héctor precisamente hablaba de eso con nosotros. Toda la literatura que nosotros encontramos dice ay, que la mirla cambia el canto, que el cucarachero de yo no sé dónde cambia el canto, que el otro sonotriquia, que gringo cambia el canto. En cambio los estudios con tiránidos, que es con los que más se ha hecho, siempre demuestra que no hay un cambio, pero entonces ¿qué pasa por ejemplo con las cotingas, que también son subocines, y con esos otros grupos que también son subocines? Y pues lo otro es que puede que ellos no tengan esa capacidad de reproducir y de imitar cantos, pero que tengan cierta plasticidad también, porque bueno, también olvidé mencionar que tiene que ver con el control de la siringe en los ocinos, pero yo creo que también falta mucho investigar sobre los subocinos. La siringe es el órgano fonador de las aves, como las cuerdas vocales en nosotros, exacto, eso es la siringe en las aves. De pronto no, en el estudio que hiciste, sino en las lecturas que tuviste que hacer, digamos un piano costeño tiene algunas variaciones en el canto que ya hay que y puede influir el clima o no puede influir. Yo no sé si como tal el clima, pero sí hay unas variaciones sociales. Es decir, entre aves, por ejemplo, los turpiales pertenecen al grupo de los ocinos y los cantos, pues yo creo que los delatan, que son bonitos, son elaborados, son variados. Entonces, ellos tienen mucho de aprendizaje social. Si uno evalúa los cantos de una población de aquí, comparada con una población en la costa, pueden tener repertorios diferentes. Y es porque los chiquitos aprenden de los grandes y los otros de los otros y los otros de los otros. Entonces su repertorio puede ser local, pues o sea, puede ser algo que se aprendió de los que están alrededor. Y si en un punto se interrumpe la distribución y continúa más adelante, entonces uno podría encontrar repertorios diferentes de cantos.